Hablando un poco del contenido largo, el que sí está más amenazado en el contenido largo puede que sean lo que llamaríamos los medios tradicionales. ¿Crees que poco a poco los creadores de contenido, que ya no son una persona sola en su casa con su ordenador, sino que ya tienen grandes equipos detrás, les van a ir poco a poco comiendo la tostada a estos medios tradicionales? Bueno, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea grandes productoras, ¿o crees que todavía se van a poder defender? Yo creo que sin duda, ¿no? Veremos una presión cada vez mayor por parte de los medios tradicionales que se irán digitalizando o socializando, como lo quieras llamar. Em, yo creo que les cuesta también a estos medios tradicionales rentabilizar este tema, que para ellos igual no es tan rentable el poner a un equipo de 3 4 personas a hacer esto, no ven ese retorno directo, o no tienen la paciencia, ¿no? Para esperar. Pero igualmente sí creo que cada vez veremos más piezas de contenido de grandes medios compitiendo con nosotros, pero luego ahí nosotros también tenemos que tener nuestra manera de decir que aquí estamos, ¿no? Nuestra marca personal que nos hemos ido labrando durante años y a veces, pues el no tener, o mejor dicho, el no depender de partidos políticos o el no depender de ciertos patrocinadores, pues también nos puede ayudar a tener más credibilidad o hablar con mayor libertad o mayor independencia, ¿no? Al final es muy complicado para alguien del mundo o de, me lo invento, o de La Razón o de lo que sea, salirse de su línea editorial y creo que ahí nosotros podemos hacer un trabajo que cale mucho más en la credibilidad de la gente. Sin embargo, un poco por darte un poco una visión distinta, a ver qué te parece, sí que estamos viendo, por ejemplo, ahora con Trump hemos visto como las redes sociales en Estados Unidos pues ya se politizaban un poco, no se ponían de lado, como que al final tenían que aceptar determinadas cosas. Y bueno, al final también hablabas del peso que tenían en los grandes creadores los sponsors. Entonces, ¿crees que al final os podéis acabar convirtiendo en lo que jurasteis, digamos, destruir? ¿O que simplemente acabaréis conviviendo todos y se unificará un poco ese espacio y vosotros no seréis tan independientes, pero seguiréis siendo más independientes de lo que en su momento fueron los medios? Yo es que prácticamente, bueno, no conozco a nadie a día de hoy que a pesar de los buenos contratos o malos contratos que tengan con patrocinadores, eso condicione su contenido. O sea, al final a nosotros nos dan bastante libertad. Es verdad que hay un patrocinador puntual que te puede decir, oye, no quiero que mi marca salga en un vídeo sobre lo que está pasando en Gaza. Vale, lo respetamos, pero eso no quiere decir que yo no hable de Gaza o que yo vaya a cambiar mi opinión sobre lo que pasa en Gaza por lo que me diga un sponsor, ¿no? Entonces, bueno, también ahí dependerá un poco de la moral de cada uno, el cuánto se quiere o no vender y el por qué Aro está dispuesto a pasar para ganar o no ganar dinero. Y ahí va a ser el público el que soberanamente decida si ese autor o ese creador de contenido tenga credibilidad o no. Pues hilándolo un poco con todo esto, yo supongo que al final tú, hablando de geopolítica y hablando de temas, bueno, que generan crispación y además estamos viendo ahora cómo normalmente la sociedad en casi cualquier tema va hacia el blanco o va hacia el negro, pero casi Sí. nadie se queda en el gris. Entonces, a mí tu contenido me parece gris, pero supongo que para mucha gente será o blanco o negro. ¿Recibes muchas críticas? ¿Hay un lado que te critica más que otro? Sí, bueno, siempre se reciben críticas porque para alguien que está fanatizado, por ejemplo, cualquier opinión que no sea la suya punto por punto va a resultar despreciable, ¿no? Entonces, a veces el odio en redes sociales te lleva a comentar, a insultar, todo esto. Bueno, pues es lo que hay. También nos metemos es como lo de si te metes a árbitro, pues sabes que algún insulto te vas a llevar, ¿no? Eh, bueno, lo que digo, sí, sí, siempre va a haber a unos, sobre todo, pues yo que sé, hablo de la guerra de Rusia y Ucrania y los comentarios son mucho más polarizantes que si hablo de la guerra entre Tailandia y Camboya, ¿no? Porque Tailandia y Camboya no despiertan los sentimientos que despierta Gaza. Entonces, bueno, yo sé perfectamente cuándo un tema va a ser polémico, cuándo no lo va a ser, pero también te digo que es que me importa bastante poco. Eh, sí que leo comentarios, nunca respondo, y no sé, tampoco me los tomo muy a pecho. Pues, generalmente los leo para ver si hay algún error en el vídeo, en plan que alguien me diga: "Oye, en el segundo 21 aparece una imagen que no es, o una bandera que está equivocada", y lo chequeo, ¿no? Pero tampoco me meto nunca en las discusiones ni realmente me afecta demasiado eso.
¿Y esto crees que un poco más se debe a el aprendizaje de ya muchos años en esto? O porque, bueno, yo a muchos creadores, por ejemplo, les he oído decir que no leen comentarios precisamente para evitar esto. Sin embargo, tú los lees. O porque por suerte has tenido, bueno, digamos, una comunidad bastante amable y que no se ha disparado demasiado. Porque, bueno, yo sí que he escuchado a algún creador que ha contado casos de hate que pueden hacerte llegar a dudar hasta de lo que estás haciendo, ¿no? No, mi comunidad es bastante sana en ese aspecto, salvo cuando toco algunos temas muy controvertidos. Em, pero es que no, es que yo creo que eso va con la personalidad de cada uno. Yo conozco creadores de mi misma temática que a los que yo considero que YouTube les hace menos feliz, porque sí que les afecta de forma personal los comentarios que les ponen. En mi caso, me dan un poco igual. Entonces, creo que eso va más con la personalidad de cada uno, de que te dé más igual o te la resbale un poco más, o de que de verdad te lo tomes súper a pecho. Quien se lo toma súper a pecho, pues seguramente la creación de contenido no sea para él. Claro. Y bueno, al final, como tú has dicho, con el paso de los años, pues te han ido reconociendo un poco más por la calle, porque al principio casi sería imposible que nadie te reconociera cuando era una pizarra dibujada. Entonces, bueno, ¿cómo es un poco este cambio? Porque al final normalmente o te empiezan reconociendo y poco a poco va progresivo, o nunca te reconocen y sin embargo tú has, digamos que eres como un Ceci Army que se ha quitado el pasamontañas. Sí. Entonces, un poco cómo ha sido esto. Bueno, yo me acuerdo, la primera vez que me pararon fue pues cuando abrieron las restricciones de ir a los bares en el COVID, porque esto es una cosa muy curiosa, pero la gente te reconoce, o mejor dicho, interactúa contigo mucho más cuando se ha tomado un par de cervezas. Pero bueno, por lo general muy bien, he tenido muy buenas experiencias. Es verdad que hay veces que igual te sientes observado en el gimnasio, en escalando, lo que sea, tal, y no te apetece en ese momento. Pero bueno, oye, es un mini precio que hay que pagar por todo lo bueno de dedicarte a lo que quieres, de tener buenas condiciones laborales y tal. En mi caso, la verdad, hay mucha gente que solo ha visto los vídeos dibujados, entonces hay mucha gente que igual no sabe quién soy. Igual hay gente que sí, pero que es respetuosa y no te dice nada, y luego hay otros que se acercan también, oye, pues para hacerse una foto, lo que sea, pues tampoco hay ningún problema. ¿Es mejor ser una persona completamente anónima? Hombre, sí, la verdad que sí. ¿Te hace ilusión que a veces te reconozcan? También, porque aparte de muchas veces te cuentan historias muy bonitas. Pero, pero bueno, sí es una preocupación que llevas contigo todo el rato en el sentido de, igual me apetece ir al supermercado en pijama, ¿sabes? Y por el camino te reconocieron dos. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ya pensando un poco más en el largo plazo, como creador de contenido, como divulgador, ¿cómo te gustaría un poco que fuera la huella que dejas? ¿O cómo te gustaría ser recordado tanto tú como el proyecto o los proyectos que has llevado a cabo? Hombre, me gustaría ser recordado como una cuenta ante todo objetiva. Sé que esto siempre ha tenido un sesgo, ¿no? Un sesgo que todo el mundo tiene, ideológico, político, como quieras llamarlo, que, bueno, pues está ahí. Pero por otro lado, sí que me gustaría que la gente, oye, tuviera en cuenta que al menos sí que hemos intentado contar la verdad o lo que nosotros creíamos que era la verdad, e incluso que hemos hecho cierto trabajo de despolarizar a la población, ¿no? De intentar que la gente con diferentes opiniones políticas se entienda los unos a los otros, intentar que haya menos ambiente de crispación, pues al final Memorias de Pez, bueno, y el resto de cuentas, nunca hemos ni insultado ni hecho nada contra otra cuenta, ni hemos criticado a otro creador. Si hemos tenido que criticar algo ha sido siempre desde el máximo de los respetos y siempre que hemos explicado las cosas también hemos intentado dar, pues, contar las dos caras, ¿no? De una misma moneda. Por tanto, bueno, pues oye, me gustaría que el día que se acabe Memorias de Pez, al menos alguien dijera, jo, qué pena, porque estos tíos intentaban contarlo de la forma más neutral posible y también, bueno, pues que hayamos sido capaces de con nuestras explicaciones cambiar en cierto modo la opinión o abrirle los ojos a gente que igual, oye, dice, oye, pues mira, nunca había visto esto desde este punto de vista, nunca me lo habían explicado de forma tan sencilla y ahora que lo entiendo, pues igual he cambiado la forma de ver las cosas, ¿no? Eso es algo muy bonito y que dice mucho de una persona que esté abierta también a cambiar de opinión. Y si miras, bueno, a 10, 20 años vista más o menos,
Eh, Evidentemente, todos esta visión la podemos cambiar a lo largo de los años, pero a día de hoy, ¿qué considerarías éxito? Yo qué sé, estar jubilado ya, seguir creando contenido, no sé, ¿dónde te ves a 10, 20 años vista si de verdad lo que ahora deseas se cumpliera? No, pues, siendo dueño absoluto de mi tiempo, ¿no? Dedicándole a mi trabajo las horas que le quiera dedicar y no tanto las horas que le tenga que dedicar, con una posición económica cómoda y luego también, pues, pudiendo dedicarle tiempo a las cosas que realmente me llenan más allá del trabajo, ¿no? Pues, familia, amigos, a mi ciudad, ¿no? Que tengo ganas ya de volver. Y bueno, sé que para llegar a esa situación, pues tenemos que sembrar hoy, ir sembrando, ir sembrando, ir sembrando, para el día de mañana recoger los frutos y espero que poder tener una vida mucho más tranquila. Ahora le meto demasiadas horas al trabajo y me gustaría dentro de unos pocos años poder dedicarle mucho menos tiempo y llevar una vida mucho más descansada y con mucho menos estrés. Pero también te digo que me gusta mucho la vida que llevo ahora porque, bueno, es una vida muy intensa, pero a la vez es muy enriquecedora, hago lo que me gusta, los resultados son buenos. Y luego está Madrid, ¿no? Que Madrid, oye, es un buen sitio en el que vivir, tú lo sabrás perfectamente, es muy divertido y eso siempre ayuda, ¿no? Como creo que es la edad en la que ahora tengo la edad, tengo 33 años y es la edad en la que llevar este tipo de vida, ¿no?